Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Ale Maciel y estoy de regreso con otra receta deliciosa para seguir celebrando las fiestas patrias. Les cuento que mi familia es de un lugar que se llama Tamazula, que está al sur de Jalisco, en México. En Tamazula acostumbran preparar las tostadas que les voy a enseñar a hacer, pero sé que también las hacen en ciudades cercanas, como son Ciudad Guzmán o Colima. Tradicionalmente estas tostadas llevan carne de cerdo, que yo voy a hacer las de lomo, pero también pueden llevar cueritos o patitas. Y llevan acompañamientos como frijoles, jitomate, cebolla, lechuga, queso. Pero lo esencial en esta tostada es la salsa dulce, que también les voy a enseñar a prepararla. Además de los ingredientes que les acabo de decir, las tostadas necesitan su tostada. Pero no cualquiera, se utiliza una tostada muy especial que se les llaman raspadas, que las hacen en el sur de Jalisco y en Colima. Estas tostadas las hacen a base de una tortilla grandotota de maíz, que cuando la están cocinando en el comal la raspan y quedan delgaditas y súper crujientes. Les voy a dejar un video que grabé hace poco en una tortillería de Tamazula para que se den una idea. Pueden ver que la carne tiene un poco de grasa, pero esta vez no se la voy a quitar porque la grasita me va a ayudar a que la carne quede dorada. Como tengo una pieza grande de carne, lo que voy a hacer primero es cocinarla con un poquito de agua a fuego bajito, aproximadamente 1 hora, o hasta que se haya reducido casi todo el líquido y nos quede en el fondo un caldito dorado, como lo pueden ver aquí. Voy a voltear la carne para que comience a dorarse también por el otro lado. Además, voy a retirar las hojas de laurel, los ajos y las pimientas. Para ayudar a que la carne quede más dorada, le voy a agregar 2 cucharadas de aceite, pero dice mi abuelita que queda más rico si le pones manteca. Se aconseja que esta carne se haga un día antes de comer las tostadas porque hay que dejarla enfriar. Entonces yo la voy a dejar aquí un ratito en un papel aluminio a que se enfríe. La voy a envolver muy bien y la voy a guardar en el refri hasta mañana que vaya a hacer las tostadas y tenga que rebanar la carne. Esta es mi carne ya fría de ayer y ahora la voy a rebanar. Este proceso de dejarla enfriar es justo para que cuando estemos cortando las rebanadas no se nos despedacen. Para rebanar más fácil la carne, yo estoy utilizando un cuchillo de sierra o también le llaman cuchillo para pan. Voy a cocinar los jitomates a fuego medio con la olla tapada por 10 minutos.
Aquí tengo mi cebolla fileteada y la voy a dejar reposando 5 minutos en agua hirviendo. Después la voy a colar, como pueden ver en esta imagen no tiene agua, pero ahora le voy a agregar agua fría para que quede crujiente. Ayer guardé un poquito de la grasa que sobró en la olla en la que doré el lomo y aquí voy a hacer mis frijoles refritos. Pero como necesito que me queden un poquito más líquidos para untarlos en las tostadas, le voy a agregar un poquito de agua. Y si doraron su lomo con manteca, ya se imaginarán cómo quedan estos frijoles. Donde yo vivo, obviamente no pude conseguir tostadas raspadas, pero esto fue lo más cercano que encontré y la verdad es que estaban muy ricas, solo que son mucho más pequeñas. Espero que les haya gustado mucho esta receta. Para mí es muy especial podérselas compartir porque es una receta familiar. Mi abuelita Zoco, la mamá de mi mamá, me dijo cómo hacer el lomo y los frijolitos refritos. Y mi abuelita María, que en paz descanse, la mamá de mi papá, le enseñó a mi mamá su receta de la salsa dulce con este toque especial de Fanta. Les prometo que esta salsa no sabe a Fanta, solamente el refresco le agrega un poquito de dulzor y queda deliciosa. Quedó tan rica que Toño y yo nos la acabamos a la hora de la comida y era como 1 litro de salsa, pero estaba deliciosa y bañábamos las tostadas. Les prometo que no se van a arrepentir de hacer esta receta. Escríbanme en los comentarios qué tal les pareció. Nos vemos en el siguiente video. Que tengan lindo día. Bye. No olviden participar en el giveaway que estoy haciendo para mis suscriptores. Tienen que ir a este video y en la sección de comentarios tienen que dar clic y les va a abrir esta ventana donde van a poder escribir en esta parte que dice agrega un comentario público. Tienen que poner cuál es su video favorito del canal y por qué, y además suscribirse al canal para poder participar en el sorteo que se hará este sábado a las 11 de la mañana a través de mi cuenta de Instagram @AlejandraMaciel. Más información en la descripción del video.